de esto? ¿Sí? Sí. El inicio de correspondencia entre el pensamiento abstracto y el finalmente realizado implica justamente la adaptación del delincuente a crear o innovar nuevas formas de cómo realizar un delito o esconderlo finalmente. Ese puede ser un indicio justamente, ¿sí?, para poder identificar lo que puede ser una conducta delictiva. Luego tenemos el indicio más conocido probablemente por todos nosotros, que es el indicio de motivo. ¿Sí? ¿Cuál es normalmente el motivo que hemos esbozado para los delitos del crimen organizado? ¿Cuál será? El motivo que hemos esbozado para los delitos del crimen organizado, ¿cuál es? Económico, pues, justamente. ¿Sí? Por regla general, y es regla general, no especial, ¿sí?, los delitos de crimen organizado tienen una finalidad económica. Y cuando identifiquen uno de estos delitos, pues tendrán que vincularlos justamente con esa finalidad, que puede ser directa o indirectamente vislumbrada. ¿Ok? Luego tenemos los indicios de participación en el delito. ¿Sí? Este tipo de indicios, en buena cuenta, se refiere al conjunto de actividades que vinculan al autor con los partícipes en un determinado espacio temporal. Por ejemplo, el Acuerdo Penario 3/2010 pone un supuesto y dice, ¿sí?, el vínculo o conexión con una actividad delictiva previa o con personas o grupos relacionados con la misma. Esta vinculación podrá ir acompañada, por ejemplo, de aumento del patrimonio durante el periodo de dicha vinculación, la existencia de negocios ilícitos que impliquen incremento patrimonial. Véanlo así. El indicio de participación es aquel que nos va a permitir relacionar personas. ¿Quién con quién pueden estar vinculados? ¿Sí? Y como explicamos más temprano, en los delitos de crimen organizado, ¿quiénes están vinculados? Normalmente, personas que por su condición, ¿sí?, tienen habilidades y conocimientos similares. ¿Sí? Por regla general, no significa que no pueda haber casos en los cuales se presenten otras circunstancias. ¿Estamos? ¿Sí? Por tanto, es las vinculaciones familiares, amicales, profesionales, ¿sí?, el primer ámbito donde se tiene que buscar a quiénes, a los partícipes de estos delitos. ¿Ok? También tenemos, ¿sí?, dentro de otras categorías de indicios, los indicios de actitud sospechosa y de conducta posterior. Veamos. Indicio de actitud sospechosa. Cuando se dice o se menciona la palabra actitud sospechosa, ¿a qué nos referiremos? Una conducta inusual, ¿cierto? Se me ocurre, doctora, ¿qué pasa si su esposo le dice el día domingo tengo conferencia de 6 de la tarde a 5 de la mañana del lunes? Probablemente no se crea, ¿no? Probablemente no pueda dar examen, ¿sí? O a lo mejor le dice, ¿sabe qué? ¿Sí? Mi amor, hoy tengo conferencia, hoy he entregado como conferencias, ¿sí?, en horario de 9 a 6. ¿Sí? En el colegio de abogados. ¿Sí? Y va a ser personas. ¿Sí? La actitud sospechosa, en ese ejemplo, ¿qué cosa es? Es una situación inusual, ¿cierto? Por ejemplo, una conferencia en un día feriado como hoy, no es común, ¿sí? O algunos de ustedes han asistido a una conferencia un día sábado o feriado. Primera vez, ¿sí? Pero puede darse, a veces que estamos todos acá, ¿sí? Y la doctora tiene para aprobarlo, la cámara, ¿cierto? ¿Sí? Como ves, el inicio de la actitud sospechosa es una situación inusual. Inusual significa no porque no pueda repetirse eventualmente,
sino que es algo que sale fuera de lo cotidiano, ¿sí? Y que nos permite, ¿qué cosa? Centrar nuestra mirada con más detalle sobre ese punto. Y centrando nuestra mirada podemos incluir, tal vez, algunas incongruencias respecto de la conducta de la persona. ¿Vamos? ¿Sí? Luego tenemos, justamente en esa misma dinámica de la actitud sospechosa, ¿sí?, las explicaciones que pueden ser complejas, ¿sí? Por ejemplo, el acuerdo que tenemos ya en el supuesto, la ausencia de explicación del imputado sobre sus adquisiciones y el destino que pensaba darles, o sobre las anómalas operaciones detectadas, hacen necesario una explicación exculpatoria, ¿sí? Por ejemplo, nos plantea un supuesto de actitud sospechosa del acuerdo penal 3/2010, fundamento 34, literal. Pero si así hablamos de la actitud sospechosa, ¿qué podemos decirnos de la conducta posterior? ¿Qué será la conducta posterior? La conducta posterior, el inicio de conducta posterior, nos refiere a con posterioridad justamente a la comisión del delito, la persona se comporta de manera inusual a la que normalmente se comporta una persona, ya sea que esté involucrado en el delito o ya sea que sea víctima de vandalismo. Por ejemplo, ¿sí?, imaginemos que el doctor haya ganado, ¿sí?, no sé, su seguro de su carro y ha regalado por sorteo un seguro de vida por $100.000 o $100.000, ¿ok? ¿Sí? Y de aquí a un año el doctor fallece de manera misteriosa, ¿sí? Llevaba a su esposa, ¿sí?, a una indagación policial, ¿sí? Ella afirma que su esposo fue, no sé, pues, a Lima a un curso en el colegio de abogados y hasta ahorita no volvió, ¿sí? Ya pasó 3 meses que se fue, ¿ok? Imagínense que se inicia una investigación en estos términos y la policía, ¿sí?, dentro del marco de pesquisas decide ampliar la declaración de la esposa del doctor y se da con la sorpresa que la empleada le dice que su esposa se está yendo a Miami, ¿sí?, de vacaciones. Será congruente la conducta de una persona, esposa del doctor, que frente a su desaparición se vaya a vacaciones, ¿sí? Es un indicio de... ¿Vamos? ¿Sí? Ok. En esa dinámica, damas y caballeros, ¿sí?, debemos centrarnos también en otros aspectos. ¿Qué pasa? 5 minutos más para el punto antes de pasar al siguiente inicio. ¿Se parece? ¿Sí? Para no perder la relación. Ok. Y decíamos, ¿sí?, la actitud sospechosa se da primero por una situación inusual, ¿cierto? Pero también se puede dar por otras situaciones. ¿Sí? Una situación inusual es, como hemos planteado, venir un sábado feriado a una conferencia. Todo el día. ¿Sí? Inusual. ¿Sí? Nadie dice que es mentira, pero no es inusual. ¿Ok? Pero, ¿qué cosa es, en todo caso, si esa no es mentira, lo que nos interesa a nosotros, ¿sí?, diferenciar de lo inusual de la conducta sospechosa? La conducta sospechosa, ¿sí?, es aquella en estricto en el cual primero la persona recurre, ¿sí?, a explicaciones, ya sea que sean complejas, ¿sí? Hay explicaciones complejas respecto al patrimonio, por ejemplo, ¿sí?, o recurre a la mentira, a la mala fe, o por ejemplo en el caso de lavado, simplemente niega los hechos, pese a que se puede haber explicado a través de una pericia en ignorancia testimonial, ¿sí? Ya sea, por ejemplo, el indicio de actitud sospechosa se centra siempre, o mejor dicho, parte normalmente de lo inusual, pero se proyecta y se diferencia de lo inusual en tanto que la conducta orientada del sujeto utiliza la mentira, la mala fe o simplemente explicaciones complejas no corroboradas. Estos señores
hagamos un intermedio. A ver, para animarnos un poco, recibimos al doctor. Además, caballeros, un poco la ponencia. Nos hemos quedado trabajando justamente la idea de los beneficios del delito. Ahora ingresemos a los beneficios. Hemos ingresado a los beneficios de sospechosa y en esto último nos hemos quedado. Nos hemos quedado a los beneficios de sospechosa y conducta por delito. ¿Ok? Entonces, hemos dicho sobre esto último del beneficio de sospechosa que se trata de cosas. Se trata de una situación, ¿sí?, irregular o ingenis, pero lo que trasciende de esa irregularidad no es tanto el hecho mismo, sino la justificación del caso. ¿Ok? Es decir, la justificación se basa en una mentira, en un acto de mala fe o simplemente la falta de justificación. ¿Vamos? Y de la falta de justificación, es decir, de una no explicación razonable de cómo ocurrieron los hechos, existe, por ejemplo, pronunciamientos que convierten esa falta de justificación en, por ejemplo, en la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en el asunto Murray de los Estados Unidos, o en el asunto Abercrombie versus el Reino Unido. Se construyó la tesis de que se puede configurar un indicio cuando una persona que tiene que dar una explicación razonable decide no hacerlo. ¿Sí? Lo mismo puede ocurrir, por ejemplo, de dos sentencias del Tribunal Constitucional Español, la 222, la 155, la 135, la 300, y cada uno de ellos pasa eso. ¿Sí? Se admite como un indicio, no como un medio de prueba, incluso el silencio del investigado. ¿Ok? El silencio o la actitud negativa del investigado a afirmar hechos son también un indicio. En ese caso, ¿sí?, como per se, este tipo de indicio no es suficiente para establecer responsabilidad. Es más, en nuestra interpretación normativa, por ejemplo, el Tribunal, la Corte Suprema, en el Acuerdo Plenario 3/2010, en el fundamento 34, dijo, por ejemplo, que transporte o posesión en efectivo de grandes cantidades de dinero, movimientos bancarios de grandes sumas de dinero, utilización de identidades supuestas o de testaferros sin relación alguna en el movimiento de dinero y su ingreso a cuentas corrientes de sociedades mercantes y cambio de divisas. En el fundamento 34C dijo la inexistencia o notable insuficiencia de negocios lícitos que justifiquen el enriquecimiento patrimonial o la sustitución literaria. Este último párrafo, cuando dice la inexistencia de una insuficiente de negocios lícitos que justifiquen el patrimonio, justamente es una forma de decir la mala justificación también es un inicio. ¿Ok? Hasta aquí hemos visto la primera parte, el inicio y sus clases o categorías, así también las características más importantes del inicio. Esta segunda parte está dedicada a qué hacemos con el inicio una vez que lo tenemos. Esa segunda parte se llama inferencia o razonamiento probatorio. ¿Ok? Claro está que el inicio es un hecho contrastable, un hecho comparable por cualquier persona respecto a su existencia, pero la inferencia es una forma de razonar. Es una forma de razonar individual, ¿sí? Y existirán tantas formas de razonar como personas existen. Por tanto, es una operación que admite una proposición. Una proposición es una hipótesis de trabajo respecto a ese hecho, cuya verdad el indicio no lo afirma, pero cuyo razonamiento
respecto a su existencia, nosotros sí lo afirmamos. Por tanto, el indicio es una operación por la cual nosotros hacemos la propuesta de cómo debe interpretarse ese indicio. Y esa forma de interpretación, ¿sí?, debe ser simple, es decir, debe ser consecuencia de relacionar dos o más premisas. El indicio A, el indicio B, tienen que ser capaz de formar un razonamiento. Acuérdense del ejemplo de rompecabezas. Si ustedes eligen dos piezas de rompecabezas, una vez que haya pasado el filtro que hemos trabajado el día de hoy, esas dos piezas le van a permitir a ustedes poder elegir una tercera pieza sobre la cual formar, o qué elegir de las otras piezas que existen. Justamente la inferencia es el resultado, cuando menos parcial, que nosotros obtenemos vinculando dos o más indicios. ¿Ok? Indicios que, como dijimos, ¿sí?, de manera individual no nos dicen nada sobre el razonamiento, pero juntando una con otra sí nos permite afirmar, ¿sí?, una idea que antes no existía. ¿Vamos? ¿Sí? Por tanto, la premisa mayor siempre va a ser un razonamiento explicativo. Esa explicación son hechos que se conectan con la premisa menor de manera tal que esta premisa menor, que es el indicio, deba estar probada. Segundo, la premisa mayor, que es el razonamiento que nosotros obtenemos, está compuesta por una formulación a partir de una ley probabilística. Si contamos dos indicios, el razonamiento de ambos, o mejor dicho, el razonamiento que surgen de ambos, es la consecuencia natural que para nosotros debe representar tales circunstancias. Por ejemplo, ¿sí?, si juntamos dos indicios, uno que es el hecho básico que afirma una situación y el otro es el hecho consecuencia, es decir, el razonamiento, ese razonamiento tiene que ser construido necesariamente con las reglas de las leyes científicas, la regla de la lógica o la máxima de la experiencia. En buena cuenta, el razonamiento o la inferencia es una conclusión parcial construida sobre la base de la regla de la lógica, de la experiencia y de las máximas científicas. Como ven, el primer paso para establecer cómo construir el razonamiento es el enlace. ¿Se acuerdan que hablamos que los indicios tienen que vincularse entre sí? Bueno, justamente la primera característica para hacer una inferencia es cómo elegimos que un indicio se vincule a otro. Ese enlace puede ser un enlace directo, es decir, que ambos indicios tienen significados similares, ¿sí?, fuerza probatoria similar, frente al indicio que también puede ser, ¿sí?, el menor, en la cual pueda darse eventualmente la posibilidad que frente a un indicio pueda presentarse, ¿sí?, la suma. A ver, la regla es que tiene que haber dos indicios, una vinculada a otra, pero cabe la posibilidad de vincular un indicio, ¿sí?, a través de un enlace indirecto, es decir, a través de un indicio del indicio. Expliquemos. ¿Ok? Dijimos que el indicio es un hecho. ¿Vamos? Este micrófono, como ven, ¿sí?, o este vaso de agua, es un dato contrastable, ¿cierto?
todos ustedes lo ven, y es un vaso de agua. ¿Estamos? Es un contenido blanquecino que simula agua. ¿Listo? Ese es el inicio. ¿Ok? Y la lógica nos dice que los indicios se vinculan entre sí. Si yo quiero afirmar, ¿sí?, que alguien estuvo aquí, probablemente, ¿sí?, el vaso nos servirá para acreditar la huella de que alguien estuvo ahí. ¿Estamos? Pero si que estuvo aquí, tal vez también tocó otro objeto. Por ejemplo, este micrófono, ¿sí? Y por tanto tenemos dos indicios: las huellas que obran en el vaso y las huellas que obran en el micrófono. ¿Cierto? Son dos indicios, ¿sí?, objetivables. Ustedes ven el vaso, ustedes ven el micrófono. ¿Sí? Y esos son el enlace directo. Dos indicios. Cabe la posibilidad, el enlace indirecto es, hablamos de un objeto contrastable, como este, y lo otro es, ¿sí?, por ejemplo, la sombra que aparece atrás. ¿Ustedes ven? ¿Sí? Aquí hay una sombra. ¿Ok? ¿Sí? Es un dato, si se dan cuenta, que no es necesariamente identificable. Porque mi sombra tal vez calce con mis características, pero tal vez calce con las características de otras personas. Pero la huella digital es única o no? Es única, ¿cierto? Entonces hay situaciones en las cuales existe ese dato objetivo, ¿sí?, que es incontrastable respecto a su objeto. ¿Qué cosa es? En el caso que he puesto el micrófono, por ejemplo, el vaso, pero a veces también se presenta junto con eso, ¿sí?, la sombra, el indicio del indicio. ¿Sí? Lo que nos dice el código es que debe vincularse el 158.2, ¿sí?, que los indicios se vinculan entre sí a través de situaciones análogas, es decir, que tienen pesos o significados similares. Pero podrá vincularse el indicio a través del enlace indirecto, es decir, si alguien quisiera determinar que yo estuve presente el día de hoy, ¿sí?, capaz las huellas que aparecen aquí están parcialmente deterioradas. No sé, pasaron 2 o 3 días y otras personas tocaron el vaso, o se contaminó el vaso, o cualquier otra situación. Pero, por ejemplo, aparece parte de la grabación en la cual aparece mi sombra. ¿Estamos? ¿Sí? ¿Será suficiente vincular un indicio que es un dato objetivo con una imagen? Ese es un problema, ¿sí? Desde el punto de vista probatorio existen dos posibles interpretaciones. Una que dice que solamente tiene que vincularse, o solo cae por vincularse, indicios. Y ahí dijimos que los indicios son un dato objetivo, ¿sí?, algo que pueda ser definido, ¿cierto? El micrófono, el vaso de agua, no sé, la persona. Y otra posición que dice que puede vincularse un indicio, ¿sí?, con justamente una imagen, que es un enlace indirecto, es decir, lo que se entiende que representa esa imagen, ¿cierto? ¿Sí? Lo que ven ustedes atrás mío es una imagen, y a lo mejor el doctor cree que es la mía, y tal vez acá un mes que la doctora vea esta ponencia y dirá, pero esa imagen no pertenece al doctor, pertenece, no sé, a alguien que pasó por acá, o a un fantasma, o etcétera, ¿cierto? ¿Sí? ¿Por qué? Porque no es algo tangible, no es algo que todos nosotros podamos, de manera general por lo menos, decir eso significa tal cosa. ¿Ok? Entonces, dos posiciones. Una que dice que solamente se vinculan entre indicios, y otra que cabe la posibilidad de vincular un indicio con la diferencia de otro indicio. ¿Estamos? Entonces, el problema que existe es, ¿sí?,
¿Podemos usarlo? Hasta ahora nadie ha dicho que no se puede como tal, pero en la práctica resulta muy complicado tratar de vincular, porque la representación de la inferencia puede tener múltiples significados. ¿Ok? Además, que tiene otro problema, y es el encadenamiento. Vean los siguientes. Un indicio es tan fuerte como el indicio con que se vincula. ¿Ok? Para poner un ejemplo, una cadena, ¿sí? Una pulsera, un collar, va a tener la resistencia que tenga las otras argollas que forman parte de esa cadena. ¿Alguno de ustedes en alguna oportunidad no se le ha caído una cadena o un collar y no se le ha caído justamente de la parte que es más débil, del broche, por ejemplo? ¿Sí? ¿Por qué se cayó? ¿Por qué se desprendió el cuello de esa parte y no fue, por ejemplo, de uno de los eslabones cansados? Porque probablemente los eslabones cansados tenían mayor solidez. ¿Sí? Ese es el problema de vincular el indicio, ¿sí? con una inferencia de un indicio. Porque a medida que más se aleja del indicio de la representación física, mayor problema de calidad probatoria tendrá. ¿Ok? Además, ¿sí? También es importante mencionar lo siguiente, que eventualmente, si se usara el indicio del indicio, el otro problema que trae como consecuencia es que va a ser más fácil a la parte contraria plantear cosas, otras posibles interpretaciones. ¿Ok? ¿Sí? Pues capaz para la doctora la sombra sí lo presento yo, pero tal vez para el doctor la sombra representa la de otra persona, o tal vez una fragmentación de la luz. ¿Estamos? ¿Sí? Por tanto, ¿sí? Es importante tener claro eso. Luego dijimos que el enlace, ¿sí? Debe ser preciso. La formación del razonamiento probatorio exige un enlace preciso. Exige que la vinculación entre dos o más indicios sean de todas las que existen, la necesariamente que calce en ese razonamiento. Y es un razonamiento que tiene que calzar de manera natural. Luego, cuando se habla del enlace necesario, se habla de que el enlace entre indicios debe ser no forzado, ¿sí? Es decir, debe ser imprescindible como para entender su vinculación. El enlace necesario implica hacer un análisis del razonamiento que nos plantea. Así, por ejemplo, ¿sí? Deben descartarse los hechos que no forman parte de ese enlace o los que no lleven naturalmente a una conclusión. O por último, permitan otras posibles interpretaciones. Ya para terminar, el tema de la conclusión de la inferencia. Dijimos que la inferencia es un razonamiento, ¿sí? Ya hemos identificado el inicio, ya hemos hecho las pautas para el razonamiento, cómo construir el razonamiento, y ahora tenemos que terminar con la conclusión. ¿Cómo debe concluir un razonamiento probatorio para concluir una prueba inicial? La conclusión es siempre producto de la utilización de las reglas de la experiencia. ¿Ok? ¿Y qué son las reglas de la experiencia? Las reglas de la experiencia son, ¿sí?, situaciones
que nosotros conocemos como de general de aplicación. Veamos, una regla de experiencia. ¿Alguien puede indicar una? Doctor, por ejemplo, imaginemos que usted, ¿sí?, adquirió un vehículo, lo adquirió de auto concesionaria. ¿Estamos? ¿Sí? Y todos los meses requiere hacer un pago mensual. ¿Listo? ¿Ok? Imaginemos que tuviera que pagar, no sé, pues, $1000 mensuales. ¿Listo? Y tiene que pagarlo el primero de cada mes. ¿Estamos? ¿Ok? A usted le pagan el día 30. ¿Estamos? Y usted es una persona responsable, el día 30, ¿sí?, va al banco, a la hora de almuerzo, saca la plata, ¿sí?, ¿y qué hace con la plata? Pagar. Pregunta, ¿usted iría, no sé, a almorzar primero? Probablemente. ¿Usted iría, por ejemplo, a hacer otra diligencia? A comprar al supermercado, ¿sí? Esa es una regla de experiencia, ¿cierto? Cualquiera de nosotros sabe que eventualmente se tiene una cantidad de dinero de la cual pueda surgir un riesgo. Lo primero que va a hacer entonces es disponer ese dinero de manera que el riesgo disminuya. ¿Ok? Entonces, una regla de experiencia es básicamente una situación que nosotros sabemos que tiene que aplicarse, no solo porque nos haya pasado a nosotros, sino porque lo que queremos entonces es, ¿sí?, ignorar un riesgo o evitar un riesgo. ¿Ok? Veamos esta regla de experiencia. ¿Sí? Con usted, doctor. Si un caballero, no sé, me invita a salir, no sé, a terminar este evento, ¿sí?, ¿usted lo aceptaría? ¿Qué dice? ¿El qué? ¿Sí? Si a usted un caballero le invita a salir, vea, sí, soy el no, ¿por qué no lo aceptaría? No lo conoce. Esa es una regla de experiencia, ¿cierto? ¿O no? O doctor, usted cuando le decía, no aceptes, ¿sí?, nada de extraños. ¿Sí? A mí me lo decían, a ustedes le decían que no, yo no olvido lo mismo. ¿Sí? No coma nada, diciendo todo, no nada. ¿Sí? Eso es una regla de experiencia. Y es más, la regla de experiencia que lo transmitimos de generación en generación. ¿Sí? Como otra palabra, probablemente, más bien, pero el significado es el mismo. ¿Sí? Y esa es la razón por la cual probablemente no sucedería la información de alguien que no conoce. ¿Cierto? ¿Sí? Entonces, la construcción de la prueba inicial se basa en un punto, la regla de experiencia. La regla de experiencia, señores, no es una regla, sí, perdón, no es una regla que se construya sobre la base necesariamente, sí, de hechos o situaciones que a ustedes les pasan. Puede ser incluso transmisión de un conocimiento, ¿sí?, que ustedes no han vivido. Improbable. ¿Ok? Pero ustedes saben, justamente por la costumbre, que es una acción o una actividad que requiere realizarse de esa manera. ¿Ok? Como la doctora sabe que no puede aceptar internet extraño. ¿Sí? ¿Ok? O como cualquiera de nosotros que sabe que no puede cargar o ir por la calle con gran cantidad de dinero. ¿Estamos? No necesitan alguna manera de crear un evento criminal para que eso pueda pasar. Las reglas de convivencia con los principios generales de derecho. No, son distintos. La regla de experiencia en este ejemplo, ¿sí?, sirve para concluir la prueba inicial, para darle forma. Los principios generales de derecho pueden servir, dependiendo si es una naturaleza penal o procesal penal o constitucional, para solucionar problemas de confrontación entre bienes jurídicos, o principios o derechos, o garantías entre ellas. En que estamos hablando de la regla de experiencia, son situaciones no normadas, ¿sí? Son experiencias que le pueden haber pasado a usted o simplemente que fueron transmitidas por la costumbre
o son condiciones o conocimientos transmitidos por la sociedad. ¿Estamos? ¿Sí? Por ejemplo, ¿sí? En esta época del año, ¿sí? ¿Alguien nos salía aquí paraguas? No. Probablemente, ¿cierto? ¿Sí? En tercero probablemente sí. Bastante. ¿Ok? Las reglas de experiencia son también reglas que se tienen que enmarcar en ámbitos, sí, la realidad siempre, pero va a depender siempre, sí, porque hay reglas generales y hay reglas que están sobre la base de lo que en una comunidad específica se da. Por ejemplo, el clima. ¿Vamos? Aquí no llueve, ¿cierto? ¿Sí? Pero en otras ciudades, en esta época, llueve un montón. ¿Ok? Por ejemplo, yo estuve hace 2 semanas en Moncayo y lo que me dijeron antes de ir, doctor, quiero superar a un caso. ¿Sí? ¿Qué cosa es? La experiencia simplemente. ¿Sí? Aquí, en esta época, todos saben que hace calor. ¿Vamos? Sí. Probablemente si alguien viene acá, usted, doctor, le va a recomendar, doctor, traiga sus lentes, no traiga mucho sol. ¿Cierto? ¿Sí? Así como mi colega me recomendó en Moncayo que llevara los paraguas. ¿Sí? Acá me comentará que lleve un gorro o un sombrero, ¿cierto? Por el sol. ¿Ok? Entonces, recuerda, las reglas de experiencia son reglas técnicas necesariamente. Son situaciones o hechos que se aplican en la realidad. Un dato importante: existen tantas reglas de experiencia como situaciones puedan presentarse. ¿Estamos? ¿Sí? Pero recuerda, la regla de experiencia se construye. ¿Ok? Y es una regla que nosotros podemos rescatar de la norma, ¿sí? O podemos rescatar de la costumbre. Y las leyes de la lógica, ¿cómo aplicar la regla? ¿Qué implica la lógica? A diferencia de las reglas, de la regla de la experiencia, que a veces pueden ser lógicas, ¿sí? Las reglas de la lógica se basan en lo que comúnmente una persona debe realizar frente a una situación. ¿Estamos? La regla de experiencia no necesariamente. Eso me ocurre, ¿no? Por el cambio de clima, este clima, ¿sí? Imagínense que acá a 50 años, ¿sí? En Huacayo ya no haga en esta época ya no llueve. ¿Sí? Cambie de estaciones. ¿Sí? Y probablemente por un tema de costumbre, las personas seguirán utilizando, ¿sí? Paraguas. Por costumbre. Pero la lógica nos dice otra cosa. La regla de la lógica lo que atiende es cuál es el comportamiento común de las personas frente a ciertas situaciones. El sentido común, justamente. El trasfondo de la ley de la lógica es el sentido común. ¿Sí? No es una lógica formal, la que aprendimos nosotros en la universidad. ¿Sí? Tampoco es una lógica matemática. Es la lógica del sentido común. ¿Sí? ¿En qué se diferencia el sentido común de la regla de experiencia? Que la regla de experiencia nosotros podemos permitirnos hasta la costumbre. ¿Sí? Tal vez no necesitamos la costumbre, pero la aceptamos como parte de nuestra realidad. Pero la lógica no. La lógica nosotros hacemos cosas, ¿sí? Una diferenciación. ¿Para qué? Para aplicarnos a esa realidad en concreto. ¿Estamos? ¿Sí? Eso me ocurre. Una regla de la lógica. Según usted, ¿sí? Ha viajado en avión, ¿sí? Se va a dar cuenta que el boleto de avión, ¿sí? O cuando hace su check-in, tiene 3 horarios distintos, ¿sí? Y cada uno tiene un tamaño distinto. Y se van a dar cuenta que el tamaño más pequeño es el tamaño donde aparece el momento que se da el vuelo. ¿Sí? Uno dice, por ejemplo, en el aeropuerto, que es el más grande, uno en la sala de embarque, y el último, el más pequeño, es en la salida del avión. ¿Estamos? ¿Sí? Ese tipo de información que tiene la lógica, ¿cuál será? ¿Cuál será la lógica detrás de este tipo de información que aparece, ¿sí? En la tarjeta de embarque? Que
la letra más que el numeral más grande, un número, ¿sí? Le va a hacer a usted recordar, ¿sí?, con mayor facilidad la hora que tiene que estar en el aeropuerto. Es decir, de manera subjetiva le está diciendo, usted tiene que estar antes de que el vuelo salga, ¿sí? Y es casi 2 horas después, ¿no? Normalmente, la letra más grande, hora del aeropuerto y hora de mar, casi 2 horas de diferencia, ¿sí? Entonces, sí, la regla de la lógica siempre implica aplicar a una situación particular. No necesariamente, o no normalmente, no se aplica a la costumbre. Es importante también contar lo siguiente, que el uso de las reglas de lógica y de la experiencia permite obtener conclusiones o inferencias probatorias. Esas conclusiones o inferencias probatorias no son absolutas, ¿sí? Como pasa en el derecho, nada es absoluto. No puede decirse que la conclusión sea verdad en términos exactos. ¿Vamos? ¿Sí? ¿Por qué? Porque siempre cabe la posibilidad, ¿sí?, de una situación generis. Lo que interesa, ¿sí?, me parece importante resaltar de este punto, es el carácter persuasivo del razonamiento. La inferencia debe tener el apoyo de las reglas de la ciencia, de la lógica y de las máximas de experiencia para tener el carácter persuasivo y convencer al juez de que ese razonamiento es el de todos los posibles, aquel que tenga la capacidad o la calidad para afirmar cómo sucedieron eventualmente los hechos. Como ven, señores, ¿sí?, las reglas de la lógica, de la ciencia, de la experiencia, no le van a decir que un hecho en efecto sucedió como usted lo dice, pero sí, con mayor probabilidad le van a decir que ese hecho ocurrió en mayor medida de lo que cualquier otra posible interpretación puede plantearse. ¿Ok? Entonces, a lo que tenemos que apuntar es al grado de probabilidad que nuestra regla de inferencia plantea. ¿Sí? Por eso que la construcción de la prueba inicial es compleja, porque requiere de que ustedes realicen una mayor actividad mental a efecto de plantear aquel razonamiento que sea el más satisfactorio y el que tiene la mayor capacidad de convencimiento. En síntesis, señores, ¿sí?, en la prueba que se plantea una historia siempre va a estar relacionada con su capacidad de plantear un razonamiento suficientemente integral que permita convencer al juez de que su forma de interpretar los indicios es la correcta. Bueno, señores, con esto estamos en el punto final.